Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Bienvenidos al foro La Entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros una mañana más. Hoy lunes 20 de noviembre del año 2023. Les saludamos cordialmente. Hoy estaremos hablando sobre la política en el país, pero en primera instancia sobre las elecciones en el país sudamericano Argentina. El gane de Javier Milei, que ha generado, por supuesto, controversia en cuanto a las ideologías políticas allá en ese país, y por supuesto aquí en Honduras se comenta mucho sobre estas elecciones. Vean las gráficas en este momento. Así han quedado estas elecciones en una segunda vuelta que se han desarrollado en Argentina. El 55.69% favorable a Javier Milei, mientras que Sergio Tomás Massa, el candidato oficialista, con un 44.30%. Esta gráfica, por supuesto, que se ha generado allá en Argentina, demuestra esta clara diferencia entre Sergio Massa y también Javier Gerardo Milei, que es el nuevo presidente de la República de Argentina. Tenemos detalles después de una jornada democrática en ese país. Vamos a ir con un informe antes de presentar a nuestros invitados de la Alianza Informativa Latinoamericana. Argentina amanece con un nuevo presidente. Será Javier Milei quien estará al frente de la República Argentina por los próximos 4 años, tras derrotar por más de 10 puntos de diferencia a Sergio Massa en un balotaje histórico que se celebró ayer domingo en toda la República Argentina. Para hoy lunes, feriado aquí en nuestro país, se espera el inicio de la transición política, con la reunión que se hará cerca del mediodía entre el actual presidente Alberto Fernández y el presidente electo Javier Milei. Los ojos también estarán puestos en las medidas económicas que puedan empezar a anunciarse, las medidas que se podrían anunciar en las próximas horas, teniendo en cuenta la grave situación económica que vive justamente el país, y los ojos también estarán puestos en el futuro de Sergio Massa. Ayer por la noche se había difundido la información de que podría llegar a tomarse licencia al frente del Ministerio de Economía, lo que no fue confirmado por su entorno, pero hay fuerte expectativa por el rumbo económico y político que tome no solo Sergio Massa, sino también todo el gobierno. Desde La Libertad Avanza, obviamente, hubo euforia durante toda la noche, y aunque siempre mantuvo Milei un tono extremista y un tono de cambiar por completo la dirigencia política, ayer el presidente electo abrió la puerta, abrió la ventana para que dirigentes de otros espacios se sumen también a La Libertad Avanza, teniendo en cuenta que, como dijo el propio Milei en su discurso, la Argentina necesita de la unidad de la dirigencia política y de los argentinos para poder salir adelante. En las próximas horas y en los próximos días también se empezarán a delinear y definir quiénes serán las personas que acompañen a Javier Milei en los ministerios que se esperan se reduzcan a por lo menos 8. Javier Milei promete que reducirá fuertemente el rol del Estado en todas sus competencias, e eso incluye también a los ministerios. Informó desde Buenos Aires, Argentina, Gonzalo Báñez Villar para la Alianza Informativa Latinoamericana. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras.
Bueno, después de este informe de la Alianza Informativa Latinoamericana, dando un contexto en cuanto a estas elecciones en Argentina, procedemos a presentar a nuestros invitados esta mañana. En primera instancia, el doctor Edgardo Rodríguez nos acompaña. Gracias por estar con nosotros, doctor. ¿Qué tal está, Fernando? Qué gusto saludarlo. Buenos días a nuestro querido pueblo hondureño. Hoy, lunes 20 de noviembre. Saludo también a Gilberto Ríos y al abogado Carlos Arévalo. Un gusto pues compartir con ellos este foro el día de hoy. Gracias, Fernando. Muchas gracias, doctor abogado Carlos Arévalo. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Fernando. Buenos días, doctor Edgardo y compañero Gilberto Ríos. Pueblo hondureño, un gusto y un placer poder estar en este foro y poder hablar de manera objetiva y simple al pueblo hondureño. Sí, también nos acompaña don Gilberto Ríos, comandante de Libertad y Refundación. Gracias, muy agradecido nuevamente por esta invitación y tratando pues de arrojar algunas luces sobre lo que a nuestro criterio está ocurriendo en Sudamérica y lo que además tiene que digamos que influir ese proceso aquí en el país. Y alegra de estar con Edgardo y con bonita tu gorra. Ah, gracias, mira. Sí, bonita tu camisa también, yo te lo dije. Andas de gala lenca. Buenísimo, buenísimo. Bueno, iniciamos con este importante tema, doctor. ¿Qué decir al respecto sobre esas elecciones en Argentina y los resultados que se han dado? Sin duda alguna digamos, es un proceso sumamente interesante el argentino. Hablábamos antes de entrar al aire con el abogado Arévalo, que lógicamente Argentina es un país con una enorme tradición democrática, salvo pues los periodos de dictadura militar, pero con una enorme cultura política, que esto es bien importante, una institucionalidad muy sólida, y en medio de esto pues hemos tenido gobiernos que no han resuelto y no han satisfecho las demandas de la ciudadanía. ¿Qué es lo que vemos en toda América Latina y en muchas partes del mundo? Hoy en día el tema ideológico, aunque sigamos hablando de izquierda y derecha, fíjense ustedes que somos los analistas o los académicos que hablamos de izquierda y derecha, pero la gente común y corriente, la ama de casa, el transportista, el que vende frutas en los mercados, los abogados, los periodistas, lo que queremos es sobrevivir, queremos tener un empleo, queremos tener una vivienda, queremos tener paz, tranquilidad, y eso no tiene ideología. Entonces, nuevamente, la realidad nos muestra qué es lo que la gente, el pueblo, los ciudadanos quieren respuestas concretas a sus demandas, a sus necesidades. Y ese es el oficio del buen político, interpretar la temperatura, la demanda popular y en ese sentido pues moverse hacia eso. Quien pudo conectar con ese cansancio de los argentinos, respecto a la corrupción, respecto a la crisis económica extraordinaria a la que ha llevado en los gobiernos anteriores y especialmente este que está saliendo, y este ministro Massa, que es el ministro de Economía y que entiendo que incluso ya está por irse anticipadamente, pues lo ha sumido en una enorme crisis económica, que no es la primera vez. Recordamos desde los años 90 los distintos corralitos que ha tenido Argentina, la época de inestabilidad que tuvo de sacar varios presidentes. Entonces, es un país, Argentina, pese a su enorme tradición democrática, pese a su institucionalidad, pese a su elevadísimo nivel educativo y cultural, es un país que ha sido cooptado terriblemente por la corrupción y hoy por el narcotráfico. Sí, el narcotráfico, ese que nos golpea tanto en Centroamérica, México y parte de Sudamérica, está carcomiendo la sociedad y las instituciones en Argentina. Tengo muy buenos amigos allá y leo mucho los comentarios, los análisis, los reportajes de Argentina, y el narcotráfico ha avanzado tremendamente. Bueno, incluso en Chile,
que ha sido un país con una enorme, seguridad, hoy está siendo asediado por... Pero esto se debe a la complicidad, digámoslo así, de la policía, de los políticos que en los últimos años ha gobernado Argentina. Entonces, en este contexto de demanda social, de crecimiento de la pobreza en Argentina, surge un discurso que conecta, nuevamente esta palabra me gusta mucho, que conecta con esa demanda, con ese cansancio de la ciudadanía argentina, que exige respuestas, que exige seriedad de la clase política y exige mejores condiciones de vida. Y bueno, quien logra esa conexión, más allá de las maquinarias políticas, de los recursos que pueda tener, es Javier Milei, un economista que sin lugar a dudas es un hombre muy inteligente y que pues ha podido remontar en este balotaje que se ha producido el día de ayer. Interesante porque con el apoyo de la ex candidata Burlich y de Mauricio Macri, logra remontar. Y recordemos que Mauricio Macri es un experto en remontar situaciones adversas, porque cuando Macri fue a elecciones, perdió en primera vuelta con un señor de apellido Scioli y remontó en el balotaje Mauricio Macri. Y hoy logra, obviamente uniendo las fuerzas afines al pensamiento liberal de Javier Milei, logra remontar con un triunfo realmente arrollador en las urnas. Así que, repito, reitero, esto es repetitivo, lo vamos a ver en América Latina. Lo hemos visto cuando han gobernado modelos neoliberales o la derecha, si a ustedes les gusta este término, cuando gobierna la derecha y fracasa y se corrompen los gobiernos, pues ahí el camino está expedito para la izquierda y viceversa. Cuando gobierna la izquierda y lo hace mal, como lo está haciendo en Colombia, como lo está haciendo en Honduras y en otros países, entonces se abre el camino. Lógicamente el camino está abierto, pero hay que buscar los liderazgos que canalicen, capitalicen esa situación, y lo logró Javier Milei. Sí, abogado Carlos Arévalo, ¿qué opinión le merece estos resultados en las elecciones de Argentina? Bueno, sencillamente el nuevo presidente electo Milei, siendo realistas, tiene un enorme desafío por enfrente, definitivamente. Hay algo que no debemos de distorsionar, y es una cosa muy diferente una campaña política a una realidad de gobierno. Él ha hecho unas promesas muy profundas en su discurso político. Vamos a ver ahora que se instale su gobierno realmente cuál es el desenvolvimiento que él va a tener. Bueno, estaba escuchando algunas cosas que él decía, como eliminar el Banco Central, reducir el aparato gubernamental en Argentina, reducir la inflación, que por cierto la inflación está a un 200% la inflación en Argentina. Hay algo que tenemos que dejar bien en claro, que la corrupción es un flagelo que empobrece a cualquier nación. A cualquier nación en el globo terráqueo empobrece lo que es la corrupción. Y la corrupción es un mal, es un cáncer que tampoco tiene arraigo ideológico. No es la persona la que arrastra la corrupción, no las ideologías políticas. El señor Milei, presidente electo, el nuevo presidente de los argentinos, definitivamente vamos a ver incluso cuál va a ser también su tratamiento a las relaciones internacionales, cuál va a ser su política diplomática internacional. Recordemos que una buena política internacional no es aquella donde yo vengo a pelearme con todo el mundo y a romper relaciones, no, al contrario. Las verdaderas políticas internacionales de provecho y de desarrollo de un país es que usted tenga mayor amplitud en relaciones internacionales y de poder ver la manera de llevar a cada nación lo que es el desarrollo por medio de la inversión, por medio de nuevas políticas públicas de aplicación a una nación. Hay que tener mucho cuidado a veces cuando se promete demasiado
porque tengo entendido que pues Argentina, al igual que Honduras, tiene una economía demasiado quebrada por la corrupción. Entonces hay que tener mucho cuidado y no dejarse llevar por las emociones momentáneas de una campaña política, porque ya cuando usted llega a tomar esa silla presidencial y descubre la verdad de lo que usted va a poder hacer, es ahí donde fracasan los diferentes modelos de administración pública, ya sea derecha, ultraderecha o izquierda o socialista, lo que usted lo desee llamar. Sí, don Gilberto Ríos. Bueno, para empezar creo que hay que hacer un poquito de contexto y de historia sobre este triunfo, ¿no? También hablar un poco de la realidad. Yo difiero aquí con Edgardo, digamos, en cuanto a la fortaleza de la institucionalidad argentina. Ayer mismo Argentina estaba hablando de apenas 40 años de democracia. La verdad que ellos salieron, recuerden, de dictadura, una dictadura terrible del 76 al 82, en el que se desaparecieron más de 30.000 argentinos, ¿no? Fue una dictadura muy cruenta. Entonces, básicamente su época de democracia es básicamente la misma que tenemos aquí en el país, ¿no? Y además igualmente accidentada. Pero más allá del análisis desde el punto de vista político partidario, a mí algo que me ha parecido muy curioso, y aquí quiero recomendarle a la audiencia un documental, claramente sesgado a la izquierda, por supuesto, y del kirchnerismo, pero que en su parte, digamos, histórica, en lo que relata la historia de Argentina, hay una cosa que a mí me sorprende mucho. Este documental se llama Memorias de un saqueo. Ahí está en YouTube, lo pueden ver, es gratuito, ¿no? Lo hace el documentalista ya fallecido, Pino Solana, un famoso director de cine argentino, buenísimo, por cierto, tiene una película, bueno, tiene mucho cine, yo se los recomiendo en general, Pino Solana, y habla de cómo la crisis financiera, por ejemplo, en 1987, privó a los ahorristas incluso de tener acceso a su dinero, ¿no? Muy similar a la crisis del corralito financiero, que fue la que, digamos, empujó al kirchnerismo, que es un sector del peronismo, el sector izquierdo del peronismo, a tomar el poder con Néstor Kirchner en aquel momento. ¿Verdad? Que fue la respuesta del sector progresista al peronismo ante aquella crisis que se había develado en 2001. Pero hace menos de 10 años, también 8 años más o menos, el presidente Macri, cuando asumió el poder, contrajo una deuda con el Fondo Monetario Internacional de 50.000 millones de dólares. Entonces vemos cómo cíclicamente hay una crisis financiera, lo que comentábamos ayer en otro espacio, que en Argentina pasa lo que estamos tratando de revertir en Honduras, ¿no? O en algunos otros países de América Latina, como por ejemplo el caso de Ecuador, también es muy emblemático de esto, ¿no? Cómo el poder de los bancos, de la banca internacional y de la banca nacional tuerce brazos, ¿verdad? Somete Estado, hace ejercer su voluntad sobre el país. Entonces, digamos que la diferencia de este gobierno en el caso de Honduras, ¿no? Es que enfrentó al Fondo Monetario Internacional, fue a buscar otros mercados financieros para tratar de encontrar mejores condiciones de crédito para el país, y en el caso de Argentina siguen como atrapados en eso, ¿no? Atrapados en la dictadura financiera. Y bueno, ¿cuál es la expresión política de eso? Primero, digamos, el discurso tradicional o la política tradicional del partido radical, ¿verdad? Que es el partido de la derecha en Argentina, que es de donde viene Mauricio Macri, que propuso a Bullrich, ¿verdad? Una candidata que ha pasado, por cierto, por 13 partidos y por todas las experiencias políticas, hasta Montonera parece que fue, y por lo menos de eso la acusaban en campaña. Montonera era un movimiento guerrillero que venía del peronismo en los años 70 y que obviamente combatía la dictadura, y ella también, al parecer, militó en ese momento en contra de la dictadura en los Montoneros. El tema es que la política tradicional se ve rebasada, en el caso de Macri, de Argentina, perdón, por un personaje tan disruptivo como Milei, que llega insultando a todos los políticos. Yo creo que esa es la gran clave de Milei, haber reducido el debate político a insultos, diatribas, horizontes imposibles de realizar. Por ejemplo, voy a acabar con el Banco Central, voy a acabar con el Ministerio de Educación, voy a acabar con el Ministerio de Salud. Básicamente va a destruir el Estado argentino. Entonces, pero si a un joven argentino de estas nuevas generaciones, ¿verdad?, usted le ofrece que va a destruir el Estado, ¿qué siente el joven argentino que le ha dado el Estado? ¿Educación de calidad? Más o menos. ¿Salud?
más o menos. O sea, miren, es una realidad latinoamericana, no es una realidad de gobiernos incluso, ¿va? Incluso, Edgardo, vos que tenés una generación arriba de la mía, ¿vos te acordás la calidad de la educación pública en los 80, por ejemplo, verdad? O incluso en los 70, era diferente, ¿no? Ya en los 90, cuando me tocó a mí, ya había un declive extraordinario en la educación pública, en la salud pública, en los accesos, etcétera, ¿no? Y en los niveles de corrupción también, que se dispararon de forma extraordinaria. Eso fue un fenómeno latinoamericano. Entonces, un político de la talla de Milei, ¿verdad? Lo que entiende es que hay una generación que no conecta con esa realidad. Ahí sí, como decís vos. Y que conecta con otra, ¿verdad? Que es la de, si a mí me dicen, quiten a todos los políticos del gobierno, feliz, ¿verdad? Porque uno los mira como aquel casta de parásitos, jamás le llamó la casta, ¿no? De que viven de la política y todo eso. Entonces, claro, había otra interpretación, y con esto cierro, que me llamó mucho la atención, de Héctor Béjar, el que fue el canciller de Perú, con el gobierno de Pedro Castillo, que apenas duró un mes, ¿te acordás? Que lo sacaron rapidito. Pues es en realidad un importante intelectual en Perú. Y me tocó coincidir en un foro hace 2 meses con él en Santiago de Chile, y decía, quien como a mí me ha tocado, fíjense qué interesante análisis, y él se ponía también como ejemplo. Ya es un hombre de 80 años, pero en su juventud dice que le tocó estar 14 horas encima de una moto para poder llevar de comer a su casa, que es la realidad de la juventud latinoamericana, ¿verdad? En un Uber, en un taxi, ¿verdad? Esa es la oferta. Oportunidades. Cuando yo me bajo de esa moto y me dicen, voy a acabar con los políticos, yo voto por ese, porque no me queda tiempo ni de entrar en doctrinas políticas, ni historia, ni nada, ¿no? Entonces, yo creo que es importante estudiar el fenómeno Milei, pero desgraciadamente, y con todo el pesar del mundo lo digo, me parece que no va a ser realizable, para empezar, su plan de gobierno, su proyecto de gobierno, que a lo sumo se va a tener que correr, digamos, un poco a la derecha tradicional, que es la que tiene la estructura de gobierno en realidad en Argentina, y Macri está muy cerca de eso, y eso tampoco va a ser positivo, desgraciadamente, para Argentina. Bueno, son 4 años, obviamente deseamos lo mejor, ¿verdad? Pero no parece ser que venga lo mejor. Sí. ¿Qué hace Visora, doctor Rodríguez, tomando en cuenta de todas estas promesas que ya se mencionaban, que son radicales y que son anuncios que hacía Milei, que generó expectativas? Ayer ya también se mencionaba en la nota informativa que vimos a conocer al inicio, ya en el discurso no fue tan extremo el nuevo presidente de Argentina. Sí, decir, antes de comentar eso, decir también que recordemos que el kirchnerismo saqueó a Argentina, ¿verdad? Tanto el señor Kirchner como su mujer y su hijo, que es la continuación también de la corrupción, ahí están procesados, y seguramente con este nuevo gobierno va a haber un ambiente de mayor libertad, aunque hay separación de poderes en Argentina, pero las cuentas pendientes con la justicia penden sobre la familia Kirchner por el saqueo. Recordamos aquel famoso caso, ¿verdad?, que el chofer le llevaba anotado en una libreta todas las coimas que cobraba la señora Kirchner. ¿Qué es lo que esperamos? Decíamos también antes de empezar el foro que una cosa es el discurso de campaña y otra cosa es el gobierno. Ese es un anatema, esa es una cosa ya dada, es una realidad. Una cosa es el discurso en campaña. Es más, Milei moderó su discurso para la segunda ronda. Imagínense, para la segunda vuelta. ¿Cómo irá a ser ya en la realidad? Lógicamente, coincido que muchas de las cosas van a ser muy difíciles que las cumpla. No imposibles, pero sí difíciles a corto plazo o incluso a mediano plazo, como cerrar el Banco Central, y dolarizar la economía. No es una cosa que se logra de la noche a la mañana, tiene que contar con el respaldo de la Cámara Baja y la Cámara Alta de Argentina, entonces no es algo fácil. Seguro que va a tener la oposición del kirchnerismo, del peronismo también ahí en Argentina. Pero lo que quiero decir es que seguramente va a ser un gobierno mucho más moderado
de lo que él podía anticipar, hacer, ¿verdad? Aquello de que iba a recortar en menos de la mitad los ministerios, esas cosas, muy probablemente pues vaya a ser un poco más comedido en las medidas. Pero sin duda alguna, una de las cosas fuertes que vamos a ver es la política exterior de Argentina. Eso va a estar marcado de inicio, que él decía no me voy a reunir con Lula, no me voy a reunir con Maduro, va a ser muy activo en condenar los regímenes autoritarios de izquierda en América Latina y en el mundo entero. Eso sin duda alguna va a haber entonces ahora digamos un vocero, una voz fuerte en el caso de Milei en contra, digamos, de los abusos, de los excesos de regímenes de izquierda, especialmente la izquierda autoritaria, porque hay diferencias, lógicamente, ¿verdad?, de matices en estos gobiernos de izquierda. Así que yo es lo que podría anticipar, que no es lo mismo el Milei que vimos en la campaña que el Milei ya siendo presidente. ¿Cree usted que tiene algún impacto también aquí en Honduras, todo esto que está pasando? Yo no soy muy fanático de eso de sonar las campanas y decir que porque Milei ganó en Argentina va a ganar la derecha en Honduras. Eso no es así. O sea, si fuera así de automático la vida sería muy fácil, ¿verdad? Me costaría dormir y diría ya que en 2025 todo va a ser color de rosa. No es así, no es así. Lógicamente hay una especie de algarabía, emoción, ¿verdad? Porque va para afuera un régimen de izquierda en Argentina, corrupto por lo demás, como han salido tantos casos, pero nada más, hasta ahí nomás. Cada país tiene su realidad, tiene su historia, tiene su idiosincrasia, hay una enorme diferencia, no solamente distancia física, sino que una diferencia muy grande entre Argentina y Honduras. Así que no soy de los que dice que ya porque ganó Milei o porque pudiera ganar Trump en Estados Unidos el próximo año, ya las cosas en Honduras van a cambiar. Las cosas no son así. Sí, abogado Arévalo. Bueno, definitivamente tenemos que ser realistas y la idiosincrasia del pueblo argentino no se asemeja a la idiosincrasia de nosotros los hondureños. No se asemeja tampoco la territorialidad, no se asemeja tampoco el desarrollo que hay en Argentina intelectual, aunque suene muy duro, pero es la realidad. Yo diría que eso no va a impactar en Honduras. Tenemos problemas abismales muy diferentes. Un problema que puede ser común, como vuelvo y reitero, que es un cáncer mundial, que pone de rodillas y en metástasis las economías de cualquier nación, es la corrupción. Pude ver un Milei al principio, en la primera vuelta, un Milei agresivo con su discurso. Ya ahorita esta segunda vuelta quizás él ya fue asesorado y pudo abrir más sus ojos a una realidad argentina, y se llamó a la prudencia. Vimos un Milei ya más prudente, más cauto en su discurso. Ahora bien, en Honduras, decir de que va a haber un impacto por lo que ha sucedido en Argentina, vuelvo y reitero, eso no es así. Nosotros no hemos tenido régimen de izquierda en Honduras. La izquierda no ha saqueado el país. La izquierda no ha dejado en quiebra este país. Debemos de ser claros y objetivos en eso. Apenas este gobierno socialista democrático tiene 2 años y estamos viviendo un efecto de una causa. ¿Cuál es el efecto que nosotros tenemos en Honduras? Y lo digo como hondureño. El efecto del saqueo y misericordia de 12 años, del latrocinio contra las arcas del Estado. Un presidente, y en este caso vámonos aquí, Xiomara Castro, no tiene una varita mágica, y eso es lo que debemos de madurar y evolucionar los hondureños, nuestra manera de pensar políticamente, nuestra idiosincrasia y nuestra cultura de elección política. Eso es lo que tenemos nosotros que evolucionar. Y en Honduras, como vuelvo y reitero, está lo que existe, el voto de castigo. Si un gobierno no da el ancho y no cumple con las mínimas expectativas de lo que ha dado como discurso político, es lógico que el pueblo reacciona en las urnas. Entonces, esperamos nosotros de que Honduras, pues vuelvo y reitero, nosotros tenemos nuestros propios problemas, que por cierto son muchos los problemas que cargamos la sociedad hondureña, como para venir a decir que
que hablar de un régimen de izquierda. Nosotros, para empezar, vuelvo y reitero, no hemos vivido bajo ningún régimen de izquierda. Así de sencillo. Apenas tenemos 2 años en un nuevo supuesto sistema socialista democrático, que esa es otra cosa que hay que tener mucho cuidado. En Honduras existe demasiada polarización, hay personas que se dan a hablar temas que ni siquiera se instruyen ni leen. Escucho y yo me aterrorizo como hondureño decir que vamos hacia un comunismo, sí. Y cuando hay mucha población, como lo decía el licenciado Fernando Arteaga en Honduras, y la idiosincrasia que nosotros tenemos y el pensamiento es muy distinto a otras naciones. Tenemos cada particularidad los hondureños. No debemos de dejarnos llevar por populismos, porque el populismo es otro gran defecto y ese es otro cáncer que existe en Honduras, el populismo. No es lo mismo comunismo que socialismo, y hay mucha gente tierra adentro que no entienda. Al pueblo hondureño hay que hablarle de la manera más sencilla, no hay que hablarle con tecnicismos. Hay mucha gente alarmada tierra adentro que le están metiendo una idea de que estamos en un régimen comunista, cuando ni siquiera saben lo que es el comunismo. Incluso hay muchos críticos políticos que no saben diferenciar lo que es el comunismo y lo que es el socialismo. Son totalmente temas muy diferentes. Sí. Y yo lo que invito para concluir es que en Honduras le busquemos solución a los problemas todos, pero unidos como nación y como país. ¿Qué dice Salvador Narrala? Miremos esta publicación. Gilberto, mire, felicidades Javier Milei por tu gran triunfo. Estamos seguros que contigo Argentina volverá a ser la nación rica que conocimos. Te saluda y abraza el vicepresidente de Honduras, quien en 2021 fue engañado por los ZDM, quienes en mi país no cumplen lo que firman. ¿Qué opinión le merece, don Gilberto? Mire, yo siento, como acaba de decir aquí el abogado Carlos, yo creo que es muy importante hablar en términos de doctrinas. Quiero hacer dos aclaraciones primero. Sí hay una afectación directa, Edgardo, con el tema del triunfo de Milei. Me parece que la primera es que va a entorpecer los procesos de integración latinoamericana, porque se han visto los procesos de integración como un objetivo de la izquierda y no de los pueblos. Yo creo que los pueblos tienen derecho y tienen además la necesidad de juntarse, de tener mejores relaciones comerciales, de intercambiar mucho más. O sea, eso es una cuestión que no depende de un gobierno de izquierda y derecha, sino de una visión visionaria progresista en general. Pero bueno, es la izquierda la que ha encabezado esta lucha. Entonces, el triunfo de Milei lo va a entorpecer. Lo otro, no comparto con Edgardo, obviamente él tendrá su criterio y su información, pero en realidad en todos los años de gobierno de la derecha, todos estos procesos que les montaron a Cristina y a sus allegados, nunca pudieron llegar a término y no tenían ninguna correlación en esa justicia argentina. Era como aquí, que por 12 años tuvimos una corte del narcotráfico, un fiscal del narcotráfico y del crimen organizado, y nunca pudieron probar los supuestos delitos de corrupción del presidente Zelaya y de miembros de su gabinete. Después dijeron que fue por la amnistía que habían tenido cuando finalmente pudieron volver al país algunos de los que habían sido exiliados, que estaban perseguidos políticamente precisamente después del golpe. Pero en 12 años nunca se pudo probar una causa. Lo mismo pasa en Argentina, nunca se pudo probar una causa y al contrario, ¿verdad? La justicia actuó de manera bastante torpe, flagrantemente intencionado, ¿no? Para dañar la imagen de Cristina, incluso como principal candidata de la oposición y ella sí de la izquierda argentina, porque Massa tampoco representa a la izquierda argentina o a la izquierda del peronismo. La inhabilitaron incluso para participar. Entonces yo creo que eso también es importante analizar, porque en la política interna se juega mucho esto de la justicia con fines políticos, lo que conocimos también en esta década como el lawfare o guerra jurídica, ¿no? Que era la inhabilitación y persecución de la oposición política de izquierda a través de mecanismos jurídicos. Por cierto, uno de los poderes que generalmente, a pesar que la izquierda ganaba el poder, siempre mantenía a la derecha el control de las Cortes Supremas de Justicia en América Latina. Eso como primera parte. Lo otro, esta identificación que hace Salvador o que hace ayer que debatíamos en público también con Fernando Anduray, ¿verdad? El mismo don Fernando me decía, que es un representante obviamente del pensamiento conservador de derecha del país, me decía que hay algunas cosas que no suscribe con Milei, pues, porque por ejemplo él sí cree en el Estado, ¿verdad? Sí cree en la posibilidad de que el Estado
asista a la sociedad, en que haya educación pública, en que haya salud pública. Cree que puede ser de otra manera, cree en la participación del mercado, pero no cree en la eliminación de todos estos ministerios o servicios pues, y bienes que presta el Estado a la población. Entonces, esta identificación de Salvador ni idea tiene de política, ¿verdad? La verdad que también eso hay que decirlo, ¿verdad? Es una persona que nunca perdió su ingenuidad, tanto que ahora marcha con el BOC, ¿verdad? Y entonces, ya las manifestaciones de él, por ejemplo, son ya de ese sentimiento de que como no ganó la izquierda, entonces hay que celebrar. Pero no es exactamente así. Yo le digo a los pensadores de la derecha, a los que respetan una doctrina del propio libre mercado, lo de Milei es una locura y yo presagio desgraciadamente que va a terminar muy mal, ¿verdad? Pero espero que no sea de esa manera, insisto, porque evidentemente tenemos pues, cariño por el pueblo argentino y por todos los pueblos latinoamericanos y deseamos lo mejor, ¿verdad? Sí, doctor, vamos a hacer un comentario de conclusión sobre este tema para volver con la política nacional. Bueno, reiterar básicamente lo dicho. Creo que no debemos de extrapolar las experiencias, lo sucedido. Entusiasma, lógicamente que entusiasma, porque en Honduras estamos en esa ruta, aunque como dice el abogado apenas son 2 años, pero 2 años en los que, ya vamos a entrar a este campo, donde se han hecho muy mal las cosas que no tienen nada que ver con el pasado, ya lo vamos a comentar al regreso cuando entremos a la temática nacional. Estamos claros, como pensadores que estamos en este foro, que hay cosas estructurales en Honduras, sí. Hay males estructurales, pero también hay cosas coyunturales que ya este gobierno de izquierda, aunque a usted no le guste, digamos, le ponga el apellido de socialismo democrático, lo que quiera, pero es izquierda, está ya incurriendo en graves, digamos, situaciones que las voy a calificar después, que están afectando mucho al pueblo, que no tienen nada que ver, porque ese discurso de que bueno, que 12 años y que toda una vida, eso ya como que está un poco gastadito, ¿verdad? Porque ya en 2 años se han hecho cosas terribles para Honduras. Entonces, hay como un insumo, digamos, lo de Milei, insumo a los sectores democráticos que queremos cambios en Honduras. Eso es lo que, digamos, de alguna manera nos entusiasma. Vuelvo y repito, es un péndulo, ¿verdad? Como se ha dicho, es un péndulo en América Latina. Cuando gobierna la izquierda y lo hace muy mal, vuelve la derecha. Cuando gobierna la derecha y lo hace muy mal, vuelve la izquierda. Esto es la, digamos, una constante, lamentablemente, en América Latina, que estamos cambiando porque no hay resultados ni de un lado ni del otro. Sí. Así que seguimos en la búsqueda de gobiernos racionales. Yo he planteado a algunos amigos que nadie se atreve a plantear un nuevo modelo, nadie en América Latina y en el mundo. Qué pobreza de pensamiento hay en este planeta, en donde estamos trabados entre una izquierda autoritaria y una derecha, digamos, conservadora, que no quiere ver la necesidad de los cambios sociales, etc. Lamentablemente estamos atrapados en este péndulo y bueno, vamos a seguir luego hablando de los temas nacionales. Sí, abogado, ¿tiene algún comentario rápido para irnos a una pausa? Bueno, por el bien de nuestros hermanos argentinos, desearles éxito, sí. Y que pues el nuevo presidente electo, Milei, realmente pueda llenar las expectativas de esa confianza popular que le depositó el pueblo argentino en las urnas y pues que sea un gobierno de raciocinio tanto en relaciones internacionales como de gobernabilidad interna en Argentina. Banco Cuscatlán, tus sueños los cumplimos juntos. Presenta. Continuamos en el foro La Entrevista de Canal 11. Rápidamente vamos a hacer un contacto en vivo con nuestra compañera Gisela Calix hasta los juzgados en materia de corrupción, porque la exministra de Finanzas, Rocío Tábora, ha llegado a continuar con este proceso judicial en su contra. Adelante, Gisela.
Así es, buenos días Fernando y a los televidentes de 11 Noticias. Hace unos instantes ha hecho su ingreso a este juzgado ubicado en la avenida La Paz de Tegucigalpa, donde ella enfrenta un proceso por el delito de fraude, esto relacionado por la compra irregular de los hospitales móviles, en los cuales el Estado de Honduras erogó al menos 1.200 millones de lempiras. Hoy se está presentando a este sitio para rendir su audiencia inicial, en las cuales se podría determinar si ella continúa bajo la medida de prisión preventiva o por el contrario se le dictan algunas medidas sustitutivas o se le concede la petición a la defensa de que ella permanezca en arresto domiciliario, tal como lo han solicitado por argumentar que el estado de salud de la exministra de Finanzas es bastante delicado y por tanto también la semana pasada ella fue evaluada en la Dirección de Medicina Forense por orden de un juez. Esto es lo que estaría ocurriendo, son los probables escenarios que podrían ocurrir una vez concluida esta audiencia inicial. En las emisiones posteriores de 11 Noticias le brindaremos detalles acerca de este caso. Por el momento yo vuelvo con ustedes al estudio de la entrevista. Buenos días. Gracias, Gisela. Bueno, vamos a hablar sobre la política nacional, cómo se encuentra la situación actualmente, doctor Rodríguez, tomando en cuenta estos procesos que han surgido en contra de funcionarios de gobierno, la situación del Ministerio Público, la parálisis en el Congreso Nacional. Como hondureño, muy preocupado, sumamente preocupado por los acontecimientos que se dieron al inicio de este gobierno. Vamos a recordar que con 44 votos y a patadas se eligió una junta directiva del Congreso Nacional con la intervención descarada del Poder Ejecutivo. Vimos a la presidenta Xiomara Castro llegar al Congreso a querer imponer la junta directiva a su gusto. Todos lo vimos. Lo que tanto se criticó en el pasado, ¿verdad? Hoy se ha vuelto una norma permanente, la intromisión del Poder Ejecutivo en el Legislativo, en el Judicial y ahora en el Ministerio Público. Solo hago un paréntesis para informar que ya en las redes sociales está la noticia de que la coordinadora del CNA va a presentar el día de hoy un escrito ante la Corte Suprema de Justicia, en contra de la elección ilegal del fiscal ilegal que está usurpando el cargo ahí en el Ministerio Público. Esto lo digo para puntualizar el rumbo que está tomando Honduras. Creí el año pasado que el Partido Libre iba a ser comedido después de la imposición de la Junta Directiva ilegal. Pues pararon ahí, impusieron también al procurador general y al subprocurador fuera de tiempo, sin reunir los requisitos de ley, y ahí de alguna manera paró esa parte. Sin embargo, las cosas fueron cambiando a lo largo del año. Lógicamente, el Partido Libre no tiene mayoría en el Congreso Nacional y eso no es un obstáculo que, han querido de muchas formas disfrazarlo, decir que hay una colusión en contra de las medidas del gobierno, lo han querido matizar de mil formas, pero la realidad es que el pueblo hondureño no dio el mismo mandato en el Ejecutivo que el Legislativo, y eso el pueblo lo entiende, aunque los políticos lo quieran disfrazar, el pueblo lo entiende. Entonces, mi preocupación es que en los últimos meses, con la parálisis legislativa, producto de la incapacidad, y tengo que decirlo, absoluta de Luis Redondo, que se dedicó todo el año pasado a denigrar, a insultar, a atacar a la oposición, que es con la que él tiene que lidiar día a día. Es como que yo, una persona o cualquier hombre, maltrate a una mujer y después quiera que esa mujer lo complazca, lo atienda, lo quiera.
cuando la están maltratando permanentemente. Entonces Luis Redondo ha sido un maltratador permanente de la oposición, de distintas maneras, y hoy se ha radicalizado esa prepotencia y ese atropello de Luis Redondo, obviamente respaldado por el coordinador del Partido Libre, Manuel Zelaya, porque no actúa solo, él actúa con el respaldo de Manuel Zelaya. Entonces se ha radicalizado en sus posturas al grado tal que está amenazando ya abiertamente a los diputados con sustituirlos, como lo hizo en la elección a la fuerza e ilegal de la Junta Directiva, sustituirlos y gobernar o legislar con los suplentes que él quiera poner. Es grave el rumbo que está tomando el país porque hay varias decisiones importantes, entre ellas el presupuesto, la elección de varias instituciones fundamentales, llenar algunas vacantes en el Consejo Electoral, etcétera, el Instituto de Acceso a la Información, el Tribunal Superior de Cuentas. Es decir, hay varias instituciones que ya van a vacar los cargos y que con esta parálisis legislativa está en peligro. Pero el peligro no solamente es eso, el peligro es esa amenaza de Luis Redondo de llenar las curules con suplentes que él escoja. En ese sentido, el rumbo que está tomando Honduras ha encendido las alarmas de muchos sectores, que fíjense ustedes casualmente, que sectores que hasta hace algunos meses, digamos, estaban bastante, digamos, expectantes respecto al desarrollo de este gobierno, hoy están dándose cuenta o están abriendo más los ojos, están más preocupados por el rumbo que pueda tomar en este año 2024, que estamos ya muy cerca, que es un año preelectoral, nos estamos acercando a los procesos electorales, y este rumbo de ilegalidad en la que ha transitado este gobierno es muy peligroso para Honduras. Haber elegido de manera ilegal con 9 votos ha sido un escándalo mundial, y lo quieran matizar como lo quieran matizar, la ley es bien clara y dice que cómo debe llenarse las vacantes en el Ministerio Público. El Ministerio Público no había vacancia, había, de acuerdo a la ley, una autoridad que llenaba el vacío dejado por el fiscal general. Lo maticen como lo quieran matizar, lo digan como lo quieran decir, es una enorme ilegalidad. Pero lo que más preocupa es que quieren seguir en esa ruta, quieren seguir en la ruta de la ilegalidad, en la ruta de utilizar la comisión permanente a 9 diputados para seguir tomando decisiones que requieren del pleno del Congreso Nacional. Por lo tanto, esto, lo que en algún momento se veía cierta estabilidad, ha sido rota. Repito, hay enorme preocupación en distintos sectores del país, y no solamente en los partidos tradicionales, muchos sectores, incluso la iglesia, que había estado, digamos, bastante reservada en cuanto al acontecer nacional, ya está expresando su enorme preocupación respecto al rumbo que pueda tomar este año 2024 con esa ruta de ilegalidad. Y hablábamos de Argentina, digamos, del ejercicio democrático argentino. Miren, es tan fácil y tan difícil vivir en democracia. El pueblo le dio un mandato claro al Partido Libre, clarísimo en el Poder Ejecutivo, no así en el Poder Legislativo. Que se dediquen a gobernar 4 años y que dejen que sea el pueblo el que en noviembre del 2025 tome las decisiones, pero que no tuerzan la ley, y mucho menos que utilicen los mecanismos del Estado para reprimir, para intimidar y para querer imponer autoridades a su gusto y a su placer, que es lo que están haciendo hasta este momento. Repito, el rumbo que está tomando el país es sumamente peligroso
y este señor ilegal que dirige ilegalmente el Congreso Nacional, que estuvo sentado en este set la semana pasada, el señor Luis Redondo, realmente le está haciendo un daño enorme al Partido Libre, le está haciendo un daño enorme al gobierno del Partido Libre, que aunque sea con el aval de Mel Zelaya, pero se están equivocando terriblemente, le están haciendo un gran daño a Honduras, le están haciendo un gran daño al Partido Libre. Ojalá que esto cambie de rumbo, que impere la sensatez. Yo sé que hay personas, sectores dentro del Partido Libre que son sensatos, pero pareciera que los radicales, yo siempre lo he dicho, los radicales que son la minoría en el Partido Libre se imponen, están emborrachados de poder, esa es la palabra, están embriagados de poder y creen que a la fuerza y con la ilegalidad van a poder gobernar Honduras, y no es así. Están muy, muy equivocados, y la realidad poco a poco les va a ir demostrando que están terriblemente equivocados. ¿Ha acertado Libre en este tema del Ministerio Público y sobre otro tipo de acciones, cree usted, abogado, o hay errores que deben de remediarse a esta altura cuando van 2 años de gobierno? Bueno, para empezar, cuando yo era estudiante de la Facultad de Derecho, hay un principio que a mí me lo enseñaron, y es la pirámide de Kelsen. Y voy a hablar como hondureño, sí, y en segundo lugar como abogado. La supremacía de la ley. A mí me enseñaron, quizás esté equivocado, si estoy equivocado es porque mis catedráticos también estaban equivocados, que la ley primaria y la Carta Magna es la Constitución de la República, y es la ley superior sobre cualquier reglamento, sobre cualquier ley secundaria, a excepción de los tratados internacionales, que se vuelven ley interna. Entonces, ¿qué sucede? Honduras, lo que necesitamos los hondureños y la sociedad hondureña son soluciones a los problemas. Hemos tenido en ese Congreso Nacional un anfiteatro romano, lo que se ha convertido en un anfiteatro romano que solo le da al pueblo hondureño espectáculos y no está dando las soluciones que necesitamos los hondureños, como ser el combate directo a la corrupción, que se creen políticas en beneficio y desarrollo de Honduras en el combate a la corrupción. ¿Por qué? Es que este es un tema de país, es un tema de seguridad nacional, la corrupción, porque eso es lo que tiene sumergido a Honduras en más analfabetismo, infraestructuras viales tercermundistas, oportunidades de desarrollo educacional limitadas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Se hizo una elección de un fiscal general adjunto y un fiscal general titular, basado en el artículo 233, que es muy claro y dice que el periodo son 5 años. Ahí no habla de meses o de interinatos. La Constitución habla eso. Venir a pretender poner por encima de la Constitución un reglamento del Ministerio Público o un reglamento del Congreso Nacional, para mí eso es un suicidio judicial. Así de sencillo. Debemos de ser claros y concisos y llamarnos a las reflexiones y ser sobrios en lo que vamos a decir y cómo lo vamos a tratar estos temas. Estamos hablando de un interinato. Aquí nadie ha escogido un fiscal general por su periodo constitucional, que dice que son 5 años. Lo que sucede es que por estar en esa lucha acérrima de 2 bandos en ese Congreso, que hay, ese es el verdadero punto álgido en el Congreso y el punto de quiebre que hay. 2 bandos. Un abanderamiento de los que van y dicen que van a combatir la corrupción, y el abanderamiento de los que se sienten perseguidos por sus malas decisiones y por el hurto indiscriminado. No lo digo yo, ahí están los informes de la MAS y del UFERCO, la UFECIT. Soy hondureño y me gusta leer, informarme para que nadie me engañe. Ahí están los informes. Es aberrante lo que ha sucedido con las finanzas públicas en este país. Entonces, ¿qué sucede? Esos que sienten que los va a alcanzar el brazo de la justicia están construyendo su muro de Troya. Están construyendo su esperanza de que no los alcance por medio del populismo y el engaño generalizado que hay.
Y eso no es posible. Honduras necesitamos políticos natos, políticos primero que tengan conciencia y que tengan su primer compromiso con Dios. Después con su familia y su patria, que somos todos los hondureños. Eso es lo que necesitamos. Imagínense usted cuál es el trasfondo de todo esto y lo vamos a sufrir los hondureños. Yo me voy más allá de lo que ha dicho el doctor Edgardo Rodríguez. La corrupción está arraigando su batalla desde cualquier trinchera para permanecer y prevalecer en la sociedad hondureña. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hay detrás? A mí no me preocupa la elección de autoridades porque los políticos son así. Van a llegar a consensos porque el mismo pueblo los va a obligar a que lleguen a consensos y todos van a ser felices, como siempre sucede, y van a estar juntos en la administración pública. ¿Qué es lo que va a suceder? Mire, a mí no me preocupa eso de elegir autoridades, a mí lo que me preocupa es del trasfondo que hay de esta huelga. Yo diría huelga legislativa, no parálisis, huelga. Es una sinvergüenzada lo que está sucediendo, cobrando todos los diputados ese salario jugoso que ganan cuando hay más de 5,5 millones de hondureños que bailan y están en matrimonio con la miseria y que con un salario mínimo hacen milagros durante un mes. Eso es vergonzoso. Y el trasfondo es que no venga la Sisi a Honduras. Yo lo visualizo así. ¿Por qué? ¿Quién es el único ente que tiene en sus manos la derogación y la creación de leyes o modificación de leyes? El legislativo. ¿Y qué es lo que sucede? La presidenta Xiomara Castro firmó un acuerdo para que venga la Sisi, o dijeron de que le iban a cambiar el nombre por cuestiones de conflictividad de nombre con la Sisi de Guatemala. Que venga una misión de combate a la corrupción. Ella no puede decidirlo por sí misma. Ella tiene la voluntad, pero el culpable va a ser el Congreso si no viene la Sisi a Honduras. ¿Por qué? Porque solo ellos tienen que aprobar la ley de colaboración eficaz, revisar los contratos y las concesiones leoninas, revisar la ley de privación de dominio, revisar ese código penal en cuanto a los delitos de corrupción, porque por eso es que en Honduras los malos políticos, no generalizo, pero sí hay un gran número de malos políticos que han vivido de la miseria del pueblo y se han enriquecido y son nuevos ricos, nuevos millonarios, a expensas del sufrimiento de muchas madres solteras, de niños que no tienen acceso a la educación y a la salud. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esas nuevas clases sociales en Honduras, de ricos, por medio de la corrupción, están librando su batalla campal. Y no va a venir la Sisi. La Sisi no va a venir mientras no se hagan componendas y arreglos duraderos en el tiempo. ¿En favor de quién? De todos nosotros los hondureños. Ya estamos cansados de corrupción. ¿Acaso eso es un delito? Exigir y pedirle a un gobierno de que traiga una misión de combate, porque no somos autogestionables, no somos autofiscalizadores de cómo se manejan los fondos en el pueblo hondureño. Eso es vergonzoso. Definitivamente hay un gran desgaste en la política hondureña, vuelvo y reitero, en un gran porcentaje de políticos que solo buscan su beneficio visceral cuando llegan a un puesto público. Y claro, ¿cuál es el premio? ¿Cuál es el premio? Se roban 5, 10, 20 millones, van a estar un año en la cárcel con estas ridículas condenas o penas que hay tipificadas en el Código Penal con los delitos de corrupción, y luego salen a disfrutar a expensas del dolor de todo un pueblo hondureño que se sumergen y está convulsionando más en problemas sociales por la corrupción. Entonces, lo que tiene que hacer este Congreso, si realmente es humanista y está en favor del pueblo hondureño, es poner penas severas, más severas a los corruptos, porque también la corrupción es un crimen muy bien organizado por los malos políticos en este país. Basta ya, señores políticos, señores diputados, que fueron electos por el voto directo y la confianza de un pueblo. Entiendan que ustedes se deben primeramente a Dios, después a un pueblo hondureño que tiene cifradas y basadas sus esperanzas en que van a hacer cosas correctas, pero no esos circos, esos anfiteatros romanos que no nos conllevan a nada. No nos conllevan a nada. Esa es mi preocupación. A mí no me preocupa que elijan autoridades interinas. Ojo, porque lo dice la Constitución, interinatos. Y eso va a durar mientras ellos lleguen a consensos y arreglos. Pero ¿cuáles son los arreglos? Según yo tengo entendido,
por la mayoría de políticos, que hay unos que se sienten perseguidos. Claro, si yo no tengo mis manos limpias es lógico que me van a perseguir. Y voy a dejar algo bien en claro, un discurso bien gastado, decir de que es una persecución política. Y voy a dejar algo bien en claro, yo no soy político, tampoco soy empleado del gobierno, pero sí soy hondureño y me gusta ver las cosas de manera objetiva. ¿Quién es el que se roba el dinero público? No es una persona común y corriente como yo, que no tengo acceso al dinero público. Es lógico que es un político el que se lo roba. Cuando llega al engranaje gubernamental, y hay que perseguirlo para que dé cuentas de ese latrocinio y misericordia, llevándose de encuentro la nobleza de todo un pueblo que ha confiado en su reputación. Y entiendan, señores políticos, que el político grande no es el que más grita, no es el que más vocifera y ofende. El político grande es el que en vez de usar más su boca, usa más su cerebro para solucionar problemas en este país. Sí, bueno, este fin de semana se desarrolló en Santa Rosa de Copán una movilización del BOC. También en el Congreso Nacional sigue esta situación porque la semana pasada Gilberto iba a sesionar el BOC. La oposición en el Congreso no se pudieron reunir, pero hay quienes dicen del oficialismo que esta semana ya va a haber sesión, y dicen los de Libre que ya tienen los 65 votos para poder desarrollar las mismas. Bueno, yo pienso que hay que contextualizar nuevamente. Primero, referirme a esa movilización del BOC. Acá en Tegucigalpa, terrible, ¿verdad? Menos de 800 personas frente a presidencial, una convocatoria bastante fracasada. Entiendo que la de Copán, por las fotos que yo vi, llegó a 400 personas, también una movilización sumamente pobre. La derecha está tratando de seguir el manual de estabilización y golpes de Estado clásico, ¿no? Y desactivando un poco la calle, pero en realidad tienen muy poca credibilidad y tienen que estar pagando por esas movilizaciones, tratando de incentivar ese discurso de odio, de que hay persecución política, de que se está actuando de manera ilegal. Y aquí yo quiero decirle a Edgardo que a mí me parece sorprendente, Edgardo, que por ejemplo, está bien que haya debate sobre el tema de la legalidad o no, del tema de la elección de los interinos. Obviamente yo no soy abogado, por ser político sí, estoy enterado de muchas cosas de derecho y me toca estudiar algunas veces y escuchar, por supuesto, a los jurisconsultos, ¿no? Que saben cuál es la orientación que se le puede dar o la perspectiva que se le puede dar a los análisis con este tema. Pero más allá de eso, hay hechos bien concretos que a mí me parece que prueban la dirección en la que se están enfocando estos fiscales interinos. Lo primero, haber desencadenado, ¿verdad?, procesos que ya tenían orden de captura, y por eso fueron destituidos los que dirigían la ATIC, orden de captura, Edgardo, guardadas, ¿verdad? Procesos de requerimientos fiscales, ¿verdad?, guardados, ¿verdad?, engavetados, el famoso recurso de engavetarlo, ¿no? Y que claramente, ¿verdad?, prueba de muchas maneras la colusión tanto de Chinchilla como de Cidrián con el narcotráfico, el crimen organizado y la impunidad en el país. Tanto es tan absurdo que las investigaciones que pagamos nosotros como pueblo hondureño ahí estaban ya, ahí estaban, solo faltaba la voluntad política. Entonces, ante la amenaza de todos aquellos que por 12 años, ¿verdad?, saquearon el Estado de Honduras, comprometieron con una deuda externa de más de 17 mil millones de dólares en apenas 12 años, y que nos dejaron a nosotros completamente complicados para poder sacar adelante este país, ahí están, en sus cuentas personales deben estar todo ese dinero que saquearon, y es preciso pues que el pueblo le dé prioridad a ese debate de que si estamos o no capturando a los responsables de ese saqueo, de ese latrocinio, y no si, ¿verdad?, un reglamento, como aquí bien lo decía el abogado, está por encima de la Constitución de la República. Yo mismo lo discutí también con Anduray, ¿verdad? El artículo 218 es muy claro, son autoridades interinas, ha habido una voluntad del Partido Libertario de Fundación de forma permanente a llegar a acuerdos en ese Congreso Nacional, y aquí tengo que decirlo paladinamente, ¿verdad? El Partido Nacional en el Congreso pidió impunidad con nombres y apellidos para que se pudieran avanzar sobre las negociaciones de la elección de fiscal. Yo estoy seguro que Edgardo no está de acuerdo con eso, ¿verdad? Que estoy seguro que para nosotros es una realidad ofensiva que se quiera poner en la balanza de las decisiones políticas del país negociaciones de impunidad. Ya no estamos para eso, ¿verdad? Necesitamos ver políticos corruptos en la cárcel, necesitamos ver que hay un Estado que se regula, un Estado que
con sus pesos y contrapesos, ¿verdad? Combate estos flagelos, ¿verdad? Que han sido tan terribles en nuestro país y que se avanza en la lucha contra la corrupción. Uno de las decisiones que ha tomado Estados Unidos de no soltarlo de la cuenta del milenio es bien contradictorio, porque nos pone bajo la lupa de la lucha contra la corrupción, pero ellos mismos han contribuido para que esas instancias, ¿verdad?, se mantengan corruptas. Tanto la del fiscal general, que tuvo la aprobación de la embajadora en aquel momento, o no era embajadora, era encargada de intereses, ¿verdad?, lo que tuvimos por muchos años durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, que no solo fue a santificar esa elección espuria de Chinchilla, que ni siquiera estaba en el listado que se había remitido al Congreso Nacional, sino también que avaló fraudes electorales. Entonces estamos peleando de diferentes frentes, varias batallas, avanzando en la lucha contra la corrupción, y es lógico y natural que aquellos sectores que se fortalecieron económicamente, que muchos de ellos también son dueños y tienen influencia importante en muchos medios de comunicación, que tienen intereses que se están amenazando porque ahora van a tener que pagar impuestos, reaccionan de la forma más violenta, porque tarde o temprano también les llega su requerimiento fiscal y su orden de captura. Sí, doctor, ¿cree usted de que esta situación va a afectar? Hay quienes manifestaban de que esta parálisis legislativa y algunas cuestiones que no se pueden desarrollar estaría afectando también la gestión de Libre en el actual gobierno. Mire, el tema fundamental, y vuelvo al origen de esta crisis legislativa que está trascendiendo y se está convirtiendo en una crisis de gobierno, es bien sencilla. Es un problema de votos. Se tienen los votos para mayoría simple o para mayoría calificada, o no se tienen los votos. Por eso digo yo, aquí se pueden argumentar por parte del Partido Libre, del gobierno, miles de cosas respecto a tramas, a supuesta pacto de impunidad o deseo de guardar la impunidad. Es un tema simple. Tienen los votos el Partido Libre, la mayoría simple, ni siquiera tienen mayoría simple, porque así lo decidió el soberano en las urnas. ¿Qué quiere decir eso? Que están obligados a dialogar, a buscar consenso, no a imponer a patadas, no a asaltarle las oficinas a los diputados de oposición, no a echarles las turbas de Libre para agredir físicamente a la oposición. Son los votos los que hablan en el Congreso Nacional. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa con esas historias de Hollywood? Sí, es que o tienen los votos o no tienen los votos. No tienen los votos. Ese es el problema del Partido Libre. No tienen los votos en el Congreso Nacional porque no se ha dedicado a construir, se ha dedicado a atacar, se ha dedicado a denigrar. Y no hablemos del Partido Nacional, hablemos del Partido Salvador de Honduras y del Partido Liberal. Las agresiones que han sido denunciadas por los diputados y diputadas liberales y del Partido Salvador de Honduras. Ellos no están involucrados ni señalados en ningún acto de corrupción. Sin embargo, el Partido Libre, utilizando como títere a Luis Redondo, se dedica sistemáticamente a atacarlos, a denigrar a estas personas. Esa es la forma que quieren construir democracia, que quieren romper con el pasado, por favor. Esto es un tema de votos. Lucha contra la corrupción, sí, claro, es bien fácil, facilísimo hablar de la lucha contra la corrupción, y como dice Gilberto, claro que yo no estoy a favor de ningún acto de corrupción. Claro que no estoy a favor. Pero de entrada, este gobierno de Libre impone un pacto de impunidad. Miren qué lindo, abogado, miren qué lindo, un pacto de impunidad. Estos no me los tocan, estos de Libre, estos que están ya con sentencia firme, incluso miembros de la junta directiva, gente que estaba presa, gente incluso con delitos comunes, muchos de ellos, y me dicen algunos amigos, incluso delitos de narcotráfico, que estaban presos, pero que eran de Libre, y entonces dijeron que eran delitos políticos. Sí, es bien lindo luchar contra la corrupción con un pacto de impunidad. ¿De qué estamos hablando entonces?
¿De qué estamos hablando? Es decir, ¿cómo no vamos a calificar de persecución política cuando se emite un pacto de impunidad para hacer a un lado a los míos y no tocarlos, no judicializarlos, pero sí a todos los que no entran en ese pacto de impunidad, que es la oposición, obviamente, y es del Partido Nacional, en donde es cierto, hay gente que está vinculada a actos de corrupción y hay que procesarlos, claro que sí. Pero qué bonito, ¿verdad? Los míos no. Incluso ya hay actos de corrupción en este gobierno. Ya se separó a un fiscal que estaba investigando el gramillazo. ¿El qué? Se separó ese fiscal que estaba y que lo pasaron a otra dependencia del Ministerio Público. ¿Qué señal da eso? Eso entre varios actos que ya están señalándose. Entonces, claro que le hace daño a este gobierno. Y vuelvo al tema de la democracia, Gilberto. Por favor, mantengamos la lucha entre los marcos de la democracia, no de la imposición, Gilberto, porque nos va a ir mal a todos. Yo lo dije en una entrevista, Gilberto. Una confrontación entre la derecha y la izquierda en Honduras. Gilberto, vos y yo vivimos la década de los 80. Sí. Sabemos lo traumático, lo difícil que es estar en la clandestinidad, por ejemplo. Vos conocés bien eso. Sí. No porque vos hayas estado en la clandestinidad, pero tuvimos muchos amigos. Mi familia, sí. Exacto, tu familia. Yo tuve muchos amigos que tenían que vivir en la clandestinidad. Es decir, Gilberto y pueblo hondureño, es muy peligroso lo que está urdiendo el Partido Libre. Mantenerse por una ruta de la ilegalidad. Que 9 personas de la Comisión Permanente estén tomando decisiones, están jugando con fuego. Porque habemos muchos hondureños que no estamos de acuerdo con eso. Y que vamos a salir a las calles y que eso genera mayor confrontación. Este es un país ya polarizado y se sigue polarizando. Se le sigue echando gasolina al fuego. Estamos caminando por una ruta peligrosa y cierro, Fernando, diciendo, claro que le hace mucho daño a este gobierno, claro que va a terminar empañada esta administración de doña Xiomara Castro, claro que le va a hacer mucho daño y deben de rectificar porque nos están llevando por un camino extremadamente peligroso. Sí, abogado, un comentario antes de una pausa también, vamos a, para que comente un poco don Gilberto. Vuelvo y reitero, Sí. en Honduras no necesitamos políticos que se crean dueños de la verdad absoluta, necesitamos políticos con conciencia social, que tengan ese respeto a Dios, porque el que respeta a Dios, respeta a su prójimo. Sí. Necesitamos gente que sea ecuánime, que tenga elocuencia con lo que habla y con lo que piensa. Aquí la urgencia que tenemos en Honduras, y lo sabe todo el pueblo hondureño que nos observa por las cámaras, es no más clase política corrupta. Eso es lo que necesitamos. La corrupción no deja que Honduras pueda aspirar a salir del subdesarrollo. Y esa es una necesidad latente. Y todo aquel que ha sido corrupto debe de pagar. Hay que tener mucho cuidado también de cómo se habla ante el pueblo hondureño. Yo siempre digo, al hondureño no hay que hablarle con muchos tecnicismos, hay que hablarle de la forma más sencilla, con la verdad. Estaba escuchando yo que está siendo cuestionado el decreto de ley 4-2022, que es el que para que los hechos no se repitan, es este decreto, que está diciendo y cree una gran mayoría de personas de que este decreto es el decreto de la impunidad y mucho pueblo hondureño sale a la calle a decir de que se ha abolido este decreto. Pero es que este decreto no solamente contiene que el doble juzgamiento de las personas que ya fueron juzgadas por corrupción del ex presidente Zelaya, sino que contiene en su vitalidad, el espíritu es la avenida de la Sisi. También tiene la avenida de la Sisi y contiene de que no se repitan los hechos. ¿De qué nos sirve a los hondureños? Lo más fácil es que nos agarremos y nos matemos todos defendiendo una ideología de una u otro bando. No es eso lo que necesitamos es
poner en orden a Honduras y que entre todos los que tienen el poder en este momento de los diferentes partidos políticos se pongan a trabajar en pro y en desarrollo de Honduras. Ya será el pueblo hondureño que el día de las elecciones va a decidir si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que ha hecho este gobierno. Hay demasiados problemas que están emergentes y que son generacionales, que necesitan una pronta, no solución, sino una pronta iniciación de trabajo para poder solventarlos. Pero el mayor problema que necesitamos ya soluciones inmediatas es la persecución y el juzgamiento de los corruptos. Los corruptos, hablo de persecución de la acción penal a personas que han infringido la norma penal, defraudando la confianza del pueblo hondureño. No estoy politizando, no estoy tampoco señalando personas en particular, estoy generalizando que los corruptos vayan a la cárcel. Sí, don Gilberto. Sí, bueno, primero decirle a Edgardo que que se han levantado, ¿verdad?, esa historia de la ley de amnistía que es un impacto de impunidad, o que nosotros estábamos peleando porque no juzgaran a nuestros... Yo primero insisto en que ellos tuvieron el Poder Judicial, la Fiscalía en sus manos durante mucho tiempo y pudieron haber procedido a sus anchas, ¿verdad? Si hubieran habido actos de corrupción o de algún delito cometido contra el Estado, sí, lo hubieran podido cometer, lo hubieran podido perseguir en cualquier momento. Pero lo otro, y a mí sí le digo como dirigente del movimiento social también en este país desde hace 20 años, sí a nosotros nos cargaba muchísimo, y aquí las cifras van por miles, no son decenas o centenares, son miles de personas que tenían procesos judiciales. Más de 200 estudiantes universitarios, ¿verdad? Más de 100 maestros, más de 200 sindicalistas, más de 5.000 dirigentes campesinos, entre ellos sus propias familias, que cuando las desalojaban les hacían ficha y les dejaban procesos ahí en los juzgados para activárselos en cualquier momento porque supuestamente eran invasores de tierra, ¿verdad? Eran personas invasores de oficio, etc. Toda una estigmatización contra la lucha, ¿verdad?, de los campesinos en el campo que viven en tremenda situación de injusticia en nuestro país. O sea, obreros, campesinos, estudiantes, mujeres, defensoras de derechos humanos, de medio ambiente, perseguidos por el régimen nacionalista, ¿verdad?, la narcodictadura, que nos tenía a todos, digamos, con las manos atadas. Prácticamente estaba conculcada la protesta pública en este país. Gracias a que el pueblo tiene mucha voluntad, utilizó la calle a pesar de toda esa represión, a pesar de los asesinatos políticos, de la persecución laboral, del exilio, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, yo sí quiero combatir, ¿verdad?, siempre esa idea de que hubo un pacto de impunidad, porque hay en debate tres, digamos, personajes de la vida pública también de este país, que contra los que también, ¿verdad?, hubo una intencionalidad por parte de la justicia para neutralizarlos políticamente. Sí. Bueno, se nos ha acabado el tiempo en el foro La Entrevista. Vamos con conclusiones sobre la situación política en nuestro país. Doctor Rodríguez, gracias por haber estado con nosotros. ¿Qué decirle al pueblo hondureño? Gracias, Fernando. Gracias a los amigos. Ha sido un foro de gran altura. Quiero cerrar extrapolando alguna medida lo de Argentina y lo de Honduras, guardando las enormes distancias, no solamente geográficas, sino con todas las condiciones que nos difieren. Y es... Argentina tenía un gobierno de izquierda, ganó la derecha, va a haber ya una transición, ya hoy empezó la transición, tranquilo, se dieron en la madre en la campaña, se dijeron lo que se iban a decir, pero ahí está, ganó la oposición. Espero, deseo y le pido a Dios que el Partido Libre y el gobierno no siga por la ruta de la ilegalidad, del atropello y del ataque a la oposición en Honduras. Que sigamos manteniendo las reglas de la democracia, que no se atrevan a seguir cometiendo actos ilegales, a querer legislar con 9 votos y a seguir por esa ruta. Hay que sentarse a dialogar por el bien de Honduras, porque hay una enorme cantidad de hondureños que están diciéndole al gobierno y al Partido Libre, no, esa no es la ruta. Así que
Ese es el mensaje del día de hoy a los hondureños. Sigamos expresándonos pacíficamente, civilizadamente, pero enérgicamente, diciéndole a este gobierno, diciéndole a Luis Redondo que respete la ley, que respete la oposición. Y la lucha contra la corrupción, por supuesto, bienvenida sea, pero no selectiva. Muchas gracias. Sí, gracias también, abogado Carlos Arévalo. Vamos a dejar en claro de que ya lo que pasó en Argentina pasó. Concentrémonos en nuestros problemas propios de nación, que son muchos. Esta crisis política que llegue a su fin, porque el mayor afectado de las crisis políticas somos todos nosotros los hondureños. Honduras tiene demasiados lastres, demasiados propios problemas para tener distractores internacionales de lo que hace o no hace otro país. Concentrémonos en hacer bien las cosas acá en Honduras. Hago una invitación a la clase política que se escuchen unos con otros y que busquen consensos, no de impunidad, no de tapar delitos de corrupción, que busquen consensos por el bien común, porque la política es una ciencia para el bien común. ¿Y cuál es el bien común? Yo estoy bien, tú vas a estar bien. Así de sencillo. Señores políticos, señores congresistas de Honduras, por favor, entiendan que no se trata de un tema partidario, de sesgos políticos. Se trata de que tienen en sus manos la oportunidad de descollar como personas políticas en este país. Escuchen consejos, abran sus corazones, y los que no oran y los que no creen en Dios, pues crean en Dios y pídanle orientación a Dios, porque lo que necesitamos los hondureños no es más patadas, más gritos, más golpes. Lo que necesitamos, y reitero, es combatir este problema grave de país, de seguridad nacional, como es la corrupción. Llámense al respeto, a la cordura, y que descollen los mejores políticos de acorde a su pensamiento, al desarrollo de su materia gris, no al desarrollo de sus ofensas. Y yo no entiendo, los políticos están invitando a la presidenta Xiomara, mire qué paradójico y qué irónico, invitando a la presidenta Xiomara hasta la oposición para que intervenga en este problema, para después que más desestabilización en el país, decir de que ella está interviniendo y que está teniendo el poder concentrado en sus manos. Que Dios bendiga a Honduras y pueblo hondureño. Maduremos en la elección de nuestros políticos, medite y concientice, agarre un lápiz y papel y vaya anotando qué político está en favor del pueblo hondureño y quién en contra, y anote esos nombres para cuando ya el otro año, que empieza un año político, usted sepa y racionalice su voto. Gracias. Gracias, don Gilberto Ríos. Bien, primero sí quiero establecer, para despedirme, una enorme diferencia que hay entre el suceso en Argentina y en Honduras, ¿verdad? Yo pienso que uno de los principales fracasos del peronismo en el poder fue intentar conciliar con los organismos financieros nacionales e internacionales en ese país y prácticamente someterse a su designio. Y en este gobierno de la presidenta Xiomara nos hemos enfrentado a los organismos internacionales, hemos logrado importantes acuerdos con buenas tasas de interés, pero además, en el caso histórico del Fondo Monetario Internacional, lograr que ellos mismos se manifestaran favorables por la necesidad de la aplicación de la Ley de Justicia Tributaria, es decir, de la aprobación y la aplicación de la Ley de Justicia Tributaria. Y en cuanto a la banca nacional, que también fue muy perversa durante estos años de narcodictadura, a la banca nacional le debemos el 50% de la deuda pública, que son más de 10.000 millones de dólares, a unas tasas de interés ¿verdad? Totalmente inmorales, ¿verdad? Totalmente ilegítimas, pero que se ha logrado también arrebatarle, ¿verdad? Lo que había sido la privatización de las finanzas del Estado con el tema de los fideicomisos, y ha vuelto finalmente la Caja Única, que me parece uno de los principales logros de este gobierno. Así que sí hay diferencias, nosotros no tenemos un gobierno débil, ¿verdad? Y digamos que hace demasiadas concesiones con la derecha, como la tenía el gobierno de Alberto Fernández y con su ministro de Economía, Massa, que yo creo que eso es una de las deudas que está pagando en esta elección, ¿verdad? Fue y lo voy a decir acá porque Ricardo se alegró cuando le dije, una macaneada de estanco la que le metieron al peronismo allá en... No, es que me gustó la expresión. Allá en Argentina, y yo creo que debe llamarnos a la reflexión, o sea, tanto allá obviamente como reflexión a nosotros, pero en el caso nuestro, yo les digo, estamos actuando de manera muy diferente. Esperamos que
que esta exhortativa, digamos, entre líneas que hace la presidenta Xiomara cuando le dice a Milei que reconoce su triunfo y le dice que en enero del 2024 ella asume la CELAC, lo está haciendo como una invitación, ¿verdad? A que si bien podemos tener ideas distintas, hay que buscar coincidencias con los gobiernos latinoamericanos para ver cómo continuamos este proceso de integración. Ojalá que eso no se vaya a detener, ¿verdad? Y en el caso de la política nacional, exclusivamente con lo que se refiere a justicia, quiero decirles que no va a haber conciliación en esos temas que el pueblo demanda, que haya justicia finalmente. Van a ir los políticos corruptos a la cárcel y eso lo vamos a hacer en este gobierno y con el apoyo del pueblo. Gracias por la invitación. Bien, muchas gracias, don Gilberto Ríos. Gracias también al inmenso auditorio del Foro La Entrevista por haber estado con nosotros. Quédense en La Señal de la Nación.